Comenzamos con la segunda exposición de esta noche. Les adelanto que va a ser un poquito más breve que la primera exposición, pero no se hagan ilusiones, la tercera va a ser especialmente ardua. Y en cualquiera de los casos, al final de la tercera quisiera tener un tiempo para preguntas, o sea que no se emocionen demasiado pensando que esto va menos, porque simplemente es una manera de engañarles antes de que venga la parte más dura. Igual que los ataques de la teología liberal cargan en primer lugar contra la ley de Moisés y la idea de la inerrancia bíblica, en el sentido de que Moisés, por supuesto, no escribió el Pentateuco, hay distintos documentos, el Pentateuco se empezó a escribir en torno al año 1000 en el reinado de David y terminó en el siglo V a.C. con Esdras, etcétera, etcétera. Ese ataque se produce también en relación con el profeta Isaías. En términos generales, la tesis que se ha mantenido también desde el siglo XIX es que Isaías no fue escrito por Isaías. La primera parte de Isaías, que serían los capítulos del 1 al 39, a lo mejor fueron escritos por Isaías. Yo tuve un profesor de hebreo que decía que Isaías no había escrito nada más que aproximadamente una página del libro de Isaías y se quedaba tan fresco, y entonces hay gente que todavía es más radical, pero bueno, lo que seguramente van a encontrar en distintas Biblias de estudio, por supuesto en las católicas, es que del 1 al 39 es obra de un autor, del 40 al 66, de los capítulos del 40 al 66, serían obra de otro autor. Y que mientras que los capítulos del 1 al 39 están relacionados fundamentalmente con la época más o menos contemporánea de Isaías, es decir, la gran amenaza es Asiria. Sin embargo, los capítulos del 40 al 66 pues ya sería en una etapa posterior en que la gran amenaza es Babilonia. Y por supuesto nada que ver con la idea de que estemos hablando de un mismo libro o cosa parecida. La Biblia de estudio Dios habla hoy, publicada por las sociedades bíblicas, pero afortunadamente descontinuada en cuanto a su distribución por algunas sociedades bíblicas, efectivamente señala esta tesis. Les leo de nuevo de esta Biblia, porque es una Biblia que parece que está convertida en Biblia de estudio para negar el contenido de la Biblia, lo cual es muy edificante. Dice así: la segunda sección del libro de Isaías, capítulos 40-55, se abre con un mensaje de consolación a los israelitas deportados a Babilonia. Ya no se escuchan palabras de juicio y de condenación, sino que el profeta anuncia a los exiliados en nombre del Señor que muy pronto serían devueltos a la patria de la que habían sido desterrados. Y continúa diciendo, esto hace pensar que los destinatarios de estos mensajes proféticos ya no eran, como en la segunda parte, hablando de la tercera y última parte, los deportados a Babilonia, sino los que habían regresado a su patria y luchaban por reconstruir la nación en medio de dificultades internas y de amenazas externas. La Biblia de estudio Dios habla hoy va todavía más lejos, cree que hay tres partes. La primera, hasta el capítulo 39, sería el Isaías, más o menos. La segunda, del 40 al 55, sería el Deutero-Isaías, en la época de Babilonia. Y la tercera, que iría desde el 56 al 66, pues esa ya sería después del exilio. Hay autores que van más allá. Es decir, hay algún autor, como estoy pensando en Shekel, que es un autor español ya difunto, que incluso sostenía que a medida que iba avanzando por Isaías, este capítulo es de otra persona desconocida y este otro capítulo es de otra desconocida más, y en fin, parece que en el libro de Isaías ha ido escribiendo casi todo el mundo, ¿no? Era una cosa totalmente, Luis Alonso Shekel era algo tremendo. Bien, quisiera comentarles que esto de nuevo es insostenible, sobre todo cuando uno examina el libro de Isaías y ve que realmente el libro está escrito por una sola persona. Dicho sea de paso, eso es lo que aparece en el Nuevo Testamento. Vamos a ver algunas citas del Nuevo Testamento donde van a poder ustedes comprobar que, por supuesto, se atribuye a Isaías los capítulos del Deutero-Isaías o del Trito-Isaías que la crítica liberal dice que Isaías no escribió nunca. Por ejemplo, si me acompañan ustedes a Mateo capítulo 3,
Mateo capítulo 3 y versículo 3, dice así, en Mateo 3:3. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Este es de quien habla el profeta Isaías. Este texto de Isaías es el capítulo 40 y versículo 3. Teóricamente no podría ser de Isaías, porque es del Deutero Isaías. Es alguien que supuestamente había escrito ya en la época de hegemonía de Babilonia. Por supuesto, no es lo que pensaba Mateo, no es lo que aparece recogido aquí. Si me acompañan a Lucas, capítulo 4, de nuevo, volvemos a encontrar cómo todo el libro de Isaías se atribuye a Isaías. Lucas, capítulo 4, versículo desde el 16, dice así: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, etcétera, etcétera. Una cita de Isaías 61:1, que supuestamente no escribió Isaías, pero que desde luego Lucas y Jesús identificaron como Isaías. Si me acompañan a Mateo, capítulo 8, Mateo capítulo 8, 17, vamos a leer desde el 16, Mateo 8, 16 y 17, dice así: y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Está citando de Isaías 53, versículo 4. Es decir, de nuevo un texto que supuestamente no escribió Isaías, lo habría escrito el Deutero Isaías o alguno de sus mariachis, según la teología liberal. A Mateo capítulo 12 y versículos del 15 en adelante. Dice así: sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos. Y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: he aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma, pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio, etcétera, etcétera. Lo dicho por el profeta Isaías, versículo 17. Es una cita de Isaías 42, del 14 en adelante. Supuestamente Deutero Isaías, supuestamente no Isaías. Bueno, la realidad es que Isaías es un libro que deriva de un solo autor, y voy a intentar en los próximos minutos señalarles que efectivamente todo el libro de Isaías tiene una coherencia verdaderamente extraordinaria, y que es que además el libro de Isaías, en la primera parte, en la segunda, incluso si quieren en la tercera, utiliza expresiones que solo usa Isaías. Es decir, pensar que de pronto ahí había una serie de autores emboscados y por lo tanto Isaías no es de Isaías y la Biblia no es inerrante y desde luego Jesús y los autores de los evangelios se equivocaban, es insostenible, porque efectivamente Isaías utiliza expresiones que son típicas de Isaías y que solo aparecen además en Isaías, en la primera y en la segunda parte del libro. Por ejemplo, vamos a ver algunas, porque lógicamente no podemos ver todas porque nos estaríamos realmente toda la noche, pero van a ver cómo efectivamente Isaías es un solo autor y menciona cosas que además solo menciona él. Por ejemplo, vayan ustedes a Isaías capítulo 2 y versículo 3, y fíjense en la expresión que aparece. En Isaías 2:3 dice: y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas,
porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. La expresión de Sión saldrá la ley es una expresión, la idea de que la ley saldrá, que solo aparece en el libro de Isaías. Aquí en el capítulo 2, y acompáñenme al capítulo 51. Isaías, capítulo 51. Y versículo 4. Aparece la misma expresión hebrea, no aparece en ningún otro lugar de la Biblia. Dice en Isaías 51:4: Estad atentos a mí, pueblo mío, y oídme, nación mía, porque de mí saldrá la ley y mi justicia para luz de los pueblos. La idea del saldrá la ley no la van a encontrar en otro lugar de la Biblia, nada más que en Isaías, en las dos partes. También es exclusivo totalmente de Isaías la expresión de que lleguéis a conocer. Me acompañan a Isaías capítulo 5, y versículo 19. He estado viendo estas citas en el texto hebreo, de modo que como en algún caso la Reina Valera no coincida, me va a tocar corregir a la Reina Valera. Pero en Isaías capítulo 5 y versículo 19 dice: los cuales dicen, venga ya, apresúrese su obra y veamos, acérquese y venga el consejo del Santo de Israel para que lo sepamos. Bien, acompáñenme a Isaías capítulo 41 y versículo 23. Vamos a ver. Dadnos nuevas, 41:23, dadnos nuevas de lo que ha de ser después, para que sepamos que vosotros sois dioses, o a lo menos haced bien o mal, para que tengamos que contar y juntamente nos maravillemos. La idea, como traducía en 5:19, en 5:19, para que lo sepamos, y en el 41:23 es para que sepamos. La expresión es única en Isaías y aparece tanto en el 5 como en el 41, primera parte y segunda parte. Otra expresión que aparece solo en Isaías, primera y segunda parte, y que no se da en todo el Antiguo Testamento, en toda la Biblia, la expresión Bal Yakumu, no se alzarán o no se levantarán. Isaías capítulo 14. Y versículo 21, 14-21, dice así: preparad sus hijos para el matadero, por la maldad de sus padres, no se levanten, literalmente Bal Yakumu, ni posean la tierra, ni llenen de ciudades la faz del mundo. Si van a Isaías 43:17, dice así, aquí traduce: el que saca carro y caballo, ejército y fuerza, caen conjuntamente para no levantarse. No, literalmente en hebreo dice para que no se levanten. Bal Yakumu, igual que en 14:21. Es una expresión única de Isaías. Aparece en las dos partes del libro de Isaías y no la encontramos en ninguno otro de los otros libros en hebreo de la Biblia. Otra expresión más. Vamos a ir al 13:14 de Isaías. Y aquí la expresión del 13:14 es la expresión Ishpana. Traduce el 13:14 de Isaías: y como gacela perseguida y como oveja sin pastor, cada cual mirará hacia su pueblo y cada uno huirá a su tierra. Acompáñenme ahora a Isaías capítulo 53:6. Y aparece traducida de una manera distinta, pero es la misma. Dice así en 53:6:
todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. El cada cual se apartó por su camino es la misma expresión que aparece en 13:14 como cada uno huirá a su tierra. Es la misma expresión en hebreo en el caso del original. Es ishpana y solo aparece en Isaías. Otra expresión que solo aparece en Isaías, beorit. Vamos a ir al capítulo 10 y versículo 13. Dice así en 10:13. Porque dijo, con el poder de mi mano lo he hecho, y con mi sabiduría, porque he sido prudente, quité los territorios de los pueblos y saqueé sus tesoros y derribé como valientes a los que estaban sentados. Acompáñenme al 63:6. Bueno, en el 63 dice 63:6, y con mi ira hollé los pueblos y los embriagué en mi furor y derramé en tierra su sangre. Bien, cuando dice quité los territorios de los pueblos, en el 10:13 está utilizando la misma expresión en hebreo que en el 63:6, beorit, y es una expresión que solamente se da en el caso de Isaías. A veces hay palabras que solo aparecen en el libro de Isaías y además aparece repetido muchísimo, al inicio del libro, al final del libro, etc. Por ejemplo, la expresión tohu. La expresión tohu solo aparece en el Antiguo Testamento una vez en 1 Samuel 12:21. El resto de las veces que aparece solo aparece en Isaías. Les voy a enseñar alguna de las veces que aparece en Isaías tanto al principio como al final. Por ejemplo, en Isaías capítulo 24 y versículo 10 dice: quebrantada está la ciudad por la vanidad. Toda casa se ha cerrado para que no entre nadie. En el capítulo, por ejemplo, 40, y versículo 23, dice así: Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. Lo que aquí se traduce como cosa vana es la misma palabra que en el capítulo 24 aparece como vanidad, como algo que no es nada. En realidad, si hubiera que traducirlo de una manera literal, habría que decir lo que no es nada. Y sin embargo, es una expresión que solamente aparece en Isaías y que es enormemente importante. Vamos a ver otra expresión que solamente aparece en Isaías, aunque seguramente ustedes la han repetido tantas veces en canciones y en oraciones que a lo mejor piensan que está en toda la Biblia, pero solamente aparece en Isaías. Es la expresión Kedosh Israel, el Santo de Israel. Y es típica de Isaías en las dos partes. Por ejemplo, si me acompañan a Isaías, capítulo 1, Isaías, capítulo 1 y versículo 4, es una de las primeras referencias. Vamos a ver primero algunas referencias en la primera parte de Isaías y luego en la segunda parte, y además Isaías lo utiliza muchísimo, dice así en Isaías 1:4. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Capítulo 5 de Isaías. Capítulo 5 de Isaías, y vamos a leer los versículos 18 y 19. Dice así: Ay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad y el pecado como con coyundas de carreta, los cuales dicen: venga ya, apresúrese su obra y veamos, acérquese y venga el consejo del Santo de Israel para que lo sepamos. Isaías capítulo 10
Y versículo 20. Acontecerá en aquel tiempo que los que hayan quedado de Israel y los que hayan quedado de la casa de Jacob nunca más se apoyarán en el que los hirió, sino que se apoyarán con verdad en Jehová, el Santo de Israel. Vamos a leer una más, en fin, podríamos pasarnos toda la noche, pero en fin, para que vean alguno más de estas referencias al Kedosh Israel, al Santo de Israel, en la primera parte de Isaías. Isaías capítulo 12, versículo 6, y esto tiene hasta música. Dice: regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Es un término muy específico de Isaías. Es más, como ejercicio que pueden hacer ustedes, por ejemplo, para este curso, a lo mejor una cosa que me atrevo a sugerir es que busquen todas las referencias al Santo de Israel en Isaías y me digan el retrato que aparece de Dios viendo las referencias al Santo de Israel en Isaías. Es un trabajo que les sugiero, el que lo quiera hacer, porque ya saben que el que haga un trabajo y pase un examen recibe créditos y además quiere recibir los créditos. El resto pueden perfectamente seguir el curso sin mayor problema. Bien, el Santo de Israel es algo muy especial dentro de Isaías, solo aparece en Isaías. Aparece, por supuesto, también en la segunda parte, que como decía Jesús y los evangelios y el resto de la Biblia, también lo escribió Isaías, por más que le pese a la crítica liberal. En Isaías capítulo 41, que supuestamente no escribió Isaías, dice en el versículo 14: no temas, gusano de Jacob, oh vosotros los pocos de Israel, yo soy tu socorro, dice Jehová, el Santo de Israel es tu Redentor. Vamos a leer un par de citas más en este mismo capítulo 41. En el versículo 16 vuelve a repetir Isaías: los aventarás y los llevará el viento y los esparcirá el torbellino, pero tú te regocijarás en Jehová, te gloriarás en el Santo de Israel. Y en el versículo 20, de nuevo, Isaías insiste en mostrarnos que él es el autor de todo el libro. Y dice: para que vean y conozcan y adviertan y entiendan todos que la mano de Jehová hace esto y que el Santo de Israel lo creó. Isaías utiliza una serie de expresiones, de títulos, de figuras, de palabras que solamente se dan en el libro de Isaías, lo cual hace muy difícil creer que el libro de Isaías se deba realmente a personas distintas. Le voy a citar la última porque es algo muy interesante, es un giro en hebreo muy peculiar, no se nota al traducirlo en español, pero en hebreo sí se ve y además solo aparece en Isaías, y es que en vez de utilizar amar Jehová, es decir, Dios dirá, utiliza una forma muy especial para decir Jehová dirá, que no es amar Jehová, sino yomar Jehová. Y esto solamente lo hace Isaías. Vamos a ver algún pasaje en este sentido. Vamos a ir a Isaías capítulo 1. Esto al traducir, lógicamente, se pierde en la traducción, porque claro, dice dirá, y la cosa no tiene más diferencia al traducirlo al castellano o al inglés, pero en hebreo es muy curioso porque es una expresión muy específica de Isaías. Isaías capítulo 1 y versículo 11 dice así: ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de sebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Donde ahí dice Jehová, que es el yomar Jehová o Yahvé, está utilizando exactamente el mismo término que en Isaías capítulo 40 y versículo 1, por ejemplo, o versículo, vamos a ver el 25, sí, el 1 o el 25, en el 1 dice: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios, yomar, no amar, que es lo habitual en hebreo, y en ese mismo capítulo, en el versículo 25, dice: ¿a qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. De nuevo la expresión no es el amar típico en hebreo, sino yomar.
Es una expresión típica de Isaías y, por supuesto, aparece en la primera y en la segunda parte. Por continuar con los argumentos que muestran que el autor de Isaías es Isaías. No solamente es el testimonio de la Escritura, no solamente es que hay una unidad de los términos lingüísticos y de la forma en que escribe en hebreo, que no aparece en ningún otro autor del Antiguo Testamento ni de la Biblia, sino que es que además Isaías parece que estaba muy empeñado en decir que era el autor de Isaías, aunque haya gente a la que le moleste. Y si van ustedes a Isaías capítulo 1 y versículo 1, aparece una descripción de quién es el autor del libro que no puede ser más clara, porque además es una descripción que se encuadra en periodos históricos muy concretos. Ninguno de ellos es en la época de Babilonia o en la época después del destierro. Dice así en Isaías 1:1, visión de Isaías, hijo de Amoz, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en los días de Uzías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. El libro es bastante claro acerca de quién es. Voy a ir todavía más allá. En el año 1948, en el desierto de Judea, se descubrieron una serie de manuscritos que revolucionarían la historia del antiguo Israel, la historia del Segundo Templo, incluso la historia de la transmisión de la Biblia. Me estoy refiriendo a los documentos del Mar Muerto. Entre los documentos que aparecen del Mar Muerto está uno especialmente bien conservado, que es el rollo de Isaías. El rollo de Isaías es igual que el Isaías que ustedes tienen en sus Biblias ahora mismo. No aparece una división de los primeros 40 capítulos y luego a partir del 40 otras 2 divisiones, o al menos una división más, sino que efectivamente lo que parece bastante claro es que aparece única y exclusivamente el libro de Isaías como lo conocemos. Hay una unidad del libro de Isaías y esto es bastante claro. Última cuestión, y con esto voy a concluir esta segunda parte que es un poquito más breve porque la tercera es más larga. Última cuestión que es enormemente interesante en cuanto a la autoridad del libro de Isaías. El libro de Isaías no solo no puede ser privado de su inerrancia, apelando al hecho de que supuestamente ha tenido distintos autores, y en fin, uno a lo mejor en parte era Isaías, pero el resto eran otros autores. De hecho, el propio análisis lingüístico, gramatical, terminológico de Isaías muestra que hay un solo autor, sino que además el libro de Isaías está cargado de autoridad y de autoridad inerrante como palabra de Dios por el hecho de que el libro de Isaías contiene profecías que se han cumplido. Y no solamente son profecías situadas en el pasado que uno puede intentar desmentir. Por ejemplo, cuando en la segunda parte del libro de Isaías se habla de que será un rey llamado Ciro el que derrotará a los babilonios y permitirá que los judíos vuelvan del exilio, la crítica liberal dice, sí, pero es que eso no lo escribió Isaías. Eso lo escribió un contemporáneo de Ciro, ahí no hay una profecía. Bien, el problema es que Isaías contiene profecías que son muy posteriores a esos hechos y que por supuesto marcan que efectivamente Isaías es un libro muy distinto a otros libros que tengan contenido histórico, y lo es porque señala profecías que van más allá de la época en la que supuestamente un segundo o un tercer autor terminó el libro. Si me acompañan ustedes, por ejemplo, al capítulo 53 de Isaías, en realidad es la sección que empezaría en el capítulo 52, versículo 13, pero que sobre todo se extiende a lo largo de todo el capítulo 53, hay una serie de profecías muy posteriores a la etapa del regreso del exilio, que se cumplieron prácticamente 8 siglos después del ministerio de Isaías y que tienen una importancia trascendental. Y vamos a detenernos unos minutos siquiera en este capítulo 53 de Isaías, en el cuarto canto del siervo de Yahvé, del siervo de Jehová. Dice así en Isaías 53 del 1 en adelante: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová?
Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de los trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado por los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. En este retrato del Mesías siervo, del siervo de Jehová, que es el Mesías y que se cumple en Jesús, el número de profecías es verdaderamente enorme. No me voy a detener versículo por versículo, pero sí quiero mencionar algunas de las profecías cumplidas. Por ejemplo, versículo 2. Sería un personaje que no resultaría atractivo para que los judíos lo desearan. Hubiera sido atractivo si hubiera sido un dirigente nacionalista, si hubiera sido un sionista dispuesto a derrotar a los enemigos de Israel y a proclamarse rey. Pero Jesús no lo era. Recuerden el episodio en Juan 6, en que después de multiplicar los panes y los peces, quisieron hacerle rey y Jesús no lo permitió. No era el Mesías que deseaban y por lo tanto lo vimos, pero sin atractivo para que lo deseáramos. Segundo aspecto que podemos mencionar, versículo 3. Sería despreciado y desechado porque no lo estimamos. Y de nuevo la afirmación de Isaías es muy clara. El pueblo judío no lo estimaría, no era el Mesías que querían. Hubieran aceptado a un dirigente religioso y militar, desde luego no estaban dispuestos a aceptar a alguien que decía que había que acompañar una milla más al que te pidiera que llevaras la carga, que era una de las condiciones del dominio romano en la zona, o que hablaba del amor al prójimo, o decía que el que a espada mata, a espada muere. Por lo tanto, no lo estimarían. Tercero, versículo 4. Aunque llevaría nuestras enfermedades y sufriría nuestros dolores, un pasaje que Mateo relaciona con los milagros de curación de Jesús, sin embargo, para ellos sería un personaje herido por Dios. Porque en última instancia, los que detienen a Jesús y los que dictan su muerte son las autoridades del templo que supuestamente representaban a Dios. Por supuesto, las autoridades del templo no pudieron darle muerte porque la autoridad para condenar a muerte estaba en manos del gobernador romano. Tenía lo que se llamaba el jus gladi. Pero para la mayoría de la gente lo que estaba claro era que Dios, desde luego sus representantes, habían rechazado a Jesús y habían decidido su muerte. Y es curioso que en la descripción de la muerte de Jesús que aparece en el Talmud, el libro sagrado de los judíos, ni se menciona a Roma. Se menciona que fueron las autoridades del Sanedrín las que detuvieron a Jesús y le condenaron a muerte justamente porque era un blasfemo. La profecía estaba escrita 8 siglos antes del nacimiento de Jesús.
No solamente eso, además, y esto es terrible, iba a ser herido, pensaríamos que iba a ser herido por Dios, pero lo cierto es que era herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz estaba sobre él. Versículo 5. Por mucho que se pudiera pensar lo contrario, es decir, era un blasfemo al que había que ejecutar, y nosotros lo pensábamos así, versículo 6, la verdad es que los descarriados éramos nosotros. El pueblo se descarrió de manera masiva y lo que estaba sucediendo era que Jehová cargaba sobre él el pecado de todos nosotros. Y esta es una afirmación clarísima que se puede ver no solo en los relatos de la crucifixión, sino también en los relatos de la última cena. Y en las afirmaciones de Jesús de que él ha venido a servir y dar su vida por otros. No solamente eso, en el proceso Jesús guardaría silencio. Fíjense en la descripción del versículo 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Si releen ustedes los relatos que aparecen en los evangelios de las distintas comparecencias de Jesús ante sus jueces, en el caso de Herodes no se molestó en abrir la palabra, en abrir la boca. Herodes esperaba que llegara, hiciera algún tipo de milagrito, hacía tiempo que quería verle, se lo envía el gobernador romano Pilato, pero Jesús ni se molestó en abrir la boca. En el caso del Sanedrín, ustedes ven que prácticamente se limita a reconocer que es el Mesías, pero no está para ponerse a hablar, sucede igual en el caso de Pilato. Sería llevado como una oveja al matadero y delante de los que lo trasquilaban no abriría la boca. No solo eso, además, por supuesto, se pretendería quitarle la vida de una manera que pareciera conforme a derecho, a través de un juicio. Versículo 8. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y por supuesto no tendría una generación después de él. Pero como dice aquí, la realidad es que si fue cortado de la tierra de los vivientes, es a causa de la rebelión de mi pueblo, de Israel. No solamente eso, precisamente como un delincuente tendría que haber sido sepultado con los impíos. Lo normal es que Jesús hubiera sido sepultado con los dos delincuentes que crucificaron a su lado. Pero como dice aquí, aunque con los impíos se dispuso su sepultura, sin embargo, su muerte la tuvo con los ricos. Ustedes saben que fue sepultado en la tumba de un hombre rico, una tumba nueva que había en Jerusalén, un hombre rico que se llamaba José de Arimatea. Y además iban a suceder más cosas con ese siervo Mesías. Como dice el versículo 10, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, pero cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá. El Mesías no se quedaría en la tumba, sino que a pesar de haber muerto, su muerte sería un sacrificio expiatorio y después de la muerte volvería a la vida. Es muy difícil privar, por no decir imposible, privar de autoridad al libro de Isaías que contiene profecías de este tipo. Y supuestamente acusarle de errar cuando no solamente es un libro extraordinariamente exacto en los detalles arqueológicos e históricos, sino que además es un libro coherente desde el primer hasta el último versículo y muestra que es obra de un autor, y sobre todo cuando contiene profecías que se han cumplido de manera clarísima. De manera que, en fin, puede incluirse así en las Biblias de estudio, podemos empeñarnos en negar la unicidad del libro de Isaías, pero es un libro que no solamente es único, que no solamente se debe a la mano de un solo autor, sino que sobre todo es un libro en el cual se recoge de manera clarísima la inmensa autoridad de la palabra de Dios. Una palabra que no deriva de una jerarquía eclesiástica que decide lo que es mito y lo que se puede aprovechar según mi capricho, sino una palabra que tiene una autoridad propia, entre otras cosas porque sus profecías se cumplen. Vamos a hacer
una pausa de 5 minutos y regresamos para la última exposición y también para el turno de preguntas.